Antes de juzgarme, déjame explicarte. Mis puntos aún estaban recientes. Caminaba despacio, pero mi corazón estaba lleno. Había pagado este viaje. Un último regalo para mi hija, su marido y la nieta que una vez me llamó su mejor amiga. Estábamos en Florencia, rodeados de belleza. Entonces me desperté sola, sin pasaporte, sin cartera, solo una nota. No se merece nada. Que se quede ahí. 3 días. Sin comida, sin teléfono, sin ayuda. Escuché lo que decían en casa. Puedes sobrevivir, como una vagabunda. Pero yo no era una vagabunda. Era la mujer cuyo nombre aún figuraba en la escritura, cuya firma controlaba cada dólar. Y cuando volví, lo congelé todo. Ahora son ellos los que suplican. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Siempre pensé que los momentos más peligrosos de la vida llegarían con fanfarria. El chillido de frenos, el timbre del teléfono en mitad de la noche, el médico que evita tu mirada. Nunca imaginé que llegarían con el sonido suave de una puerta que se cierra con llave. Mi nombre es Margaret Callahan y durante 72 años he aprendido a leer los silencios. Como bibliotecaria, sabía que las historias más importantes a menudo se encontraban en los espacios entre las palabras, en las pausas que la gente hacía cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Pero nunca pensé que tendría que leer mi propia historia de esa manera. El derrame cerebral llegó en abril, suave como la lluvia de primavera. «Menor», dijo el médico, como si eso fuera un consuelo. «Minor», en inglés, significa pequeño, insignificante. Pero yo sabía que no hay nada menor en perder parte de ti mismo, aunque sea solo por un momento. Mi lado izquierdo se había vuelto torpe. Mis palabras ocasionalmente se escondían detrás de mi lengua como niños tímidos, y mi equilibrio se había convertido en una negociación diaria. Becky, mi hija, llegó al hospital con esa expresión que había perfeccionado desde la adolescencia. Preocupación performativa mezclada con inconveniencia apenas disimulada. Daniel, su esposo, se quedó en el pasillo, mirando su teléfono. Siempre mirando su teléfono. «No puedes quedarte sola, mamá», declaró Becky, como si estuviera leyendo de un guión. «Tienes que venir a casa con nosotros». «Casa». La palabra se sintió extraña en mi boca. Su casa en Savannah era hermosa, por supuesto. Todo lo que Becky tocaba tenía que ser hermoso, o al menos parecerlo. Columnas blancas, jardines perfectos, la clase de lugar que aparece en las revistas de decoración sureña. Pero nunca había sido mi hogar. «Solo hasta que te recuperes», añadió, y vi cómo sus ojos se deslizaron hacia Daniel, quien finalmente había levantado la vista de su teléfono lo suficiente para asentir con aprobación. Contraté a Dolores, una enfermera gentil de Guatemala cuya sonrisa llegaba hasta sus ojos. Era mi ancla en esos primeros días, cuando las paredes de la habitación de invitados se sentían como las de una celda elegante. Dolores me ayudaba con los ejercicios de fisioterapia. Se aseguraba de que tomara mis medicamentos. Y lo más importante, me trataba como si fuera una persona, no un inconveniente. Por las mañanas, Dolores me preparaba té y tostadas, y nos sentábamos en el pequeño solarium que daba al jardín trasero. Me contaba historias de sus nietos en Atlanta, y yo le hablaba de mis años en la biblioteca, de los lectores regulares que se habían convertido en mis amigos silenciosos. En esas horas casi podía olvidar la tensión que cruzaba por la casa como corrientes eléctricas subterráneas. Pero las corrientes estaban ahí,
Las sentía en la forma en que Becky y Daniel bajaban la voz cuando hablaban en la cocina, en cómo las conversaciones se detenían cuando yo entraba a una habitación, en la manera en que Daniel me miraba. No como a una suegra, sino como a una factura que eventualmente tendría que pagar. Fue Gary Knox, mi vecina de al lado, quien me ayudó a entender lo que realmente estaba pasando. Gary había sido mi amiga durante años, desde que su esposo Harold y mi Robert trabajaron juntos en el consejo de la biblioteca. Después de que ambos enviudamos, nuestros jardines se convirtieron en el lugar donde nos encontrábamos, intercambiando plantas y chismes por igual. «Algo no está bien», me dijo un día, inclinándose sobre la cerca que separaba las propiedades de Becky y la suya. Harold siempre decía que cuando las personas empiezan a hablar sobre el dinero antes de que alguien se haya ido, es porque ya han tomado la decisión de que esa persona no importa. No entendí completamente lo que quería decir hasta que Dolores desapareció. Fue un martes. Dolores siempre llegaba a las 8 de la mañana, puntual como un reloj. A las 8:30 llamé a su teléfono. A las 9 bajé las escaleras, un proceso que ahora me tomaba 5 minutos, para preguntar a Becky si había oído algo. «Oh, sí», dijo Becky, sin levantar la vista de su café. «Dolores no vendrá más. Era demasiado cara». Demasiado cara. Como si mi bienestar fuera un lujo que ya no podían permitirse. Como si yo fuera un lujo que ya no podían permitirse. «Pero yo puedo pagar», comencé. «Mamá, eres nuestra responsabilidad ahora», interrumpió Daniel desde la mesa del desayuno. «No necesitas una enfermera para todo. Puedes cuidarte sola la mayor parte del día». ¿Cuidarme sola? A los 72 años, con un derrame cerebral reciente, medicamentos que me confundían y un equilibrio que me traicionaba sin previo aviso. Los primeros días sin Dolores fueron difíciles pero manejables. Becky me dejaba el desayuno antes de irse a su trabajo en la galería de arte, y Daniel ocasionalmente me preguntaba si necesitaba algo antes de desaparecer en su oficina en casa. Pero, gradualmente, las comidas se hicieron más escasas, más simples. Tostadas secas en lugar de avena, agua del grifo en lugar de té. Y luego, la mañana en que bajé para encontrar la despensa cerrada con llave. «Es para mantener todo organizado», explicó Becky cuando le pregunté. «¿Sabes cómo te confundes a veces?» Confundirme. Era cierto que a veces las palabras se me escapaban, que a veces llegaba a una habitación y olvidaba por qué había venido. Pero sabía la diferencia entre confusión y ser tratada como un niño. Sabía la diferencia entre cuidado y control. El servicio de entrega de comestibles que había estado usando también se canceló. «Gastos innecesarios», me dijeron. «Podemos hacer las compras por ti». Pero no las hacían. O si las hacían, no incluían nada para mí. Para el viernes, todo lo que quedaba en mi pequeña nevera del solarium eran los restos de una barra de pan que se había puesto dura y una botella de agua a medias. Había intentado pedirle a Tasha, mi nieta, que me ayudara cuando llamó, pero Becky tomó el teléfono antes de que pudiera decir algo. «Mamá está bien», escuché que decía. «Solo necesita descansar». Esa noche, me quedé despierta en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Becky y Daniel se habían ido a cenar con amigos, y yo estaba sola con mi hambre y mi creciente comprensión de lo que realmente estaba pasando. No era negligencia, era deliberado. El sábado, encontré la caja de galletas para perros. Estaba en la despensa, que había logrado abrir con una horquilla que encontré en el baño. La cerradura era simple,
el tipo que se usa para mantener a los niños pequeños alejados de los productos de limpieza. Pero yo no era una niña pequeña. Era una mujer que había sobrevivido 72 años, que había criado a 2 hijos, que había dirigido una biblioteca durante 30 años, que había cuidado a su esposo hasta el final. La caja estaba medio vacía, las galletas con forma de huesos esparcidas en el fondo como dientes rotos. Tomé una y la mordí. Sabía cartón y sal, pero llenó el hueco en mi estómago lo suficiente para que pudiera pensar con claridad. Fue entonces cuando los escuché. Estaban en el porche trasero, Becky y Daniel, con sus voces llevadas por el viento hacia la ventana abierta del solarium. Habían regresado temprano de su cena y estaban hablando con la libertad de personas que creen que nadie está escuchando. «No puede durar mucho más», decía Daniel. «A su edad, con su salud». «Shh», respondió Becky, pero no era una reprimenda. Era la clase de «shh», que significa «no tan alto», no digas eso. «Estoy siendo práctico», continuó Daniel. «Mira, si se las arregla unos meses más, perfecto. Podemos vender esta casa, usar el dinero para la nuestra. Si no...» Se encogió de hombros, un gesto que pude imaginar perfectamente, aunque no podía verlo. «Daniel...» «¿Qué?» «Ella puede sobrevivir. Como un callejero. Como un callejero». Las palabras se clavaron en mi pecho como esquirlas de hielo. No por la crueldad, aunque eso dolía, sino por la claridad. Por fin entendía exactamente dónde estaba parada. Me alejé de la ventana y me senté en mi silla, con la galleta para perros todavía en mi mano. Mis dedos temblaron, no por el derrame cerebral, sino por la adrenalina, por la claridad fría y pura que viene cuando finalmente ves una situación exactamente como es. Ellos habían decidido que yo era una carga. Habían decidido que sería más fácil si simplemente desapareciera, y estaban dispuestos a acelerar ese proceso. Pero había algo que no sabían, algo que Robert y yo habíamos planeado años atrás, cuando él estaba enfermo y sabíamos que me quedaría sola, algo que había mantenido en secreto, no por malicia, sino por la sabiduría silenciosa de una mujer que había aprendido a leer entre líneas. Ellos pensaban que yo era un callejero, pensaban que era indefensa, dependiente, que no tenía opciones. No sabían que aún controlaba todo. Esa noche, saqué mi diario del cajón de la mesita de noche y escribí mi primera entrada en meses. Mi letra era temblorosa, pero las palabras eran claras. Día 1. Hoy entendí que mi familia me ve como una carga que deben soportar hasta que la naturaleza se haga cargo. Me han quitado la comida, la dignidad, el cuidado. Piensan que soy un callejero que puede sobrevivir con migajas. Están equivocados en ambas cosas. No soy un callejero. Y no voy a sobrevivir con migajas. Voy a recordarles que los callejeros son sobrevivientes y que algunos de nosotros mordemos cuando nos acorralan. Cerré el diario y lo guardé de nuevo en el cajón. Mañana sería domingo. Kerry estaría en su jardín después de la iglesia, como siempre. Y yo tendría una conversación muy interesante con mi vecina. Después de todo, había llegado el momento de recordarles a todos que Margaret Callahan no había terminado de escribir su historia. La noche se extendía ante mí, quieta y llena de posibilidades. Por primera vez en semanas no tenía hambre, no de comida, tenía hambre de justicia. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal,
significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El domingo llegó con esa luz dorada que hace que Savannah parezca una postal, pero yo no estaba mirando la belleza. Estaba esperando el sonido de los tacones de Gary en su entrada de grava, la señal de que había regresado de la iglesia episcopal de San Juan. Mi estómago gruñía. Había pasado 3 días sobreviviendo con agua del grifo, tostada dura y esas galletas para perros que sabían a dignidad masticada. Pero el hambre física era nada comparada con el hambre de acción que había estado creciendo en mi pecho desde la noche anterior. A las 12:30, como un reloj, escuché el crujido familiar de los pasos de Gary. Me acerqué a la ventana del solarium y la vi dirigirse hacia su jardín trasero, todavía vestida con su traje azul marino de los domingos. Geri Knox nunca había sido una mujer que perdiera el tiempo con sutilezas. «Geri», la llamé suavemente desde la ventana abierta. Se volvió inmediatamente y vi cómo su expresión cambió cuando me vio. Había perdido peso en estos días. No mucho, pero lo suficiente para que mi ropa colgara de manera extraña. Lo suficiente para que los huesos de mis mejillas se marcaran más. «Margaret, cielo, ¿te ves?» Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Estás bien? ¿Puedes venir?», le pregunté. «Necesito hablar contigo». Gary no hizo preguntas. Simplemente asintió y desapareció de mi vista. 5 minutos después, estaba tocando suavemente en la puerta trasera del solarium. «Becky y Daniel fueron a pie a almorzar con los Thornton», le dije mientras la dejaba entrar. «No volverán hasta las 4». Gary me miró con esos ojos azules agudos que habían intimidado a más de un político local durante los años en que Harold había sido juez. «Dime qué está pasando». Le conté todo. Sobre Dolores, que desapareció sin explicación. Sobre la despensa cerrada con llave. Sobre las comidas que se volvieron cada vez más escasas hasta desaparecer completamente. Le mostré la caja de galletas para perros, todavía abierta en el mostrador donde la había dejado. Pero fue cuando le repetí las palabras de Daniel. «Ella puede sobrevivir, como un callejero», que vi la furia encenderse en los ojos de Gary como una llama azul. «Esos bastardos», murmuró, y luego se disculpó inmediatamente por el lenguaje. «Margaret, esto es abuso de ancianos. Abandono criminal». «Lo sé», dije simplemente. «Pero no es lo que me preocupa ahora mismo». «¿Qué quieres decir?». Me senté en mi silla y la miré directamente. «Gary, ¿recuerdas cuando Harold y Robert trabajaron juntos en el fideicomiso de la biblioteca?». «Por supuesto. Pasaron meses en eso, planificando cada detalle legal». Robert aprendió mucho de Harold durante ese tiempo. Sobre protección de activos, sobre cómo mantener el control incluso cuando las circunstancias cambian. Hice una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. «Gary, ellos no saben qué tengo todavía». Vi el momento exacto en que Gary entendió. Sus ojos se abrieron, y luego una sonrisa lenta y feroz se extendió por su rostro. «Oh, cielo», dijo suavemente. «Oh, estos tontos no tienen idea, ¿verdad? Ni la más mínima idea». La verdad era que Robert y yo habíamos sido más cuidadosos de lo que nadie sabía. Cuando él se enfermó, pasamos meses con Elias Benton, un joven abogado brillante que había sido estudiante de Robert en la universidad. Elias nos ayudó a estructurar todo. Un fideicomiso irrevocable, cuentas protegidas, inversiones diversificadas. Robert había insistido en que yo mantuviera el control, pero de una manera que me protegiera si alguna vez me encontraba vulnerable. «Necesito un teléfono»,
le dije a Gary. Uno que no puedan rastrear. Tengo uno de esos teléfonos desechables que compré para emergencias, dijo inmediatamente. Está en mi coche. Mientras Gary iba por el teléfono, fui a mi dormitorio y saqué la caja de seguridad pequeña que había mantenido escondida detrás de mis libros. Becky y Daniel habían registrado mis cosas cuando llegué, pero habían buscado joyas y dinero en efectivo, no documentos legales aburridos. La caja contenía todo lo que necesitaba: números de cuenta, contactos legales y una carpeta gruesa etiquetada «Documentos del patrimonio de Robert». Había una copia del fideicomiso, declaraciones de inversiones y, lo más importante, la tarjeta de negocios de Elías con su número de celular personal escrito en el reverso. Gary regresó con el teléfono y una bolsa de papel. «Traje algunas cosas de mi cocina», dijo, poniendo la bolsa en el mostrador. «Sopa de pollo, pan fresco, algunas frutas. No puedes planear una revolución con el estómago vacío». Revolución. Me gustó esa palabra. Mientras Gary desempacaba la comida, marqué el número de Elias. Había pasado más de un año desde que habíamos hablado, desde el funeral de Robert, pero esperaba que me recordara. ¿Hola? Su voz sonaba cautelosa. No reconocía el número. Elias, soy Margaret Callahan. Hubo una pausa y luego su voz se suavizó con calidez genuina. Señora Callahan, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo está? He estado mejor, dije honestamente. Elias, necesito verte. Hay algunos asuntos legales que necesitamos discutir. Por supuesto. ¿Puede venir a mi oficina esta semana? No, dije. No puedo salir fácilmente. ¿Sería posible que vinieras tú? Pero tendría que ser discreto. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Elias era inteligente. Podía leer entre líneas. ¿Hay algo de lo que debería preocuparme, señora Callahan? Puede ser, admití, pero preferiría explicarlo en persona. ¿Qué tal esta noche? Podría pasar alrededor de las 8, después del anochecer. Puedo decir que soy un consultor de seguros de hogar, si alguien pregunta. Perfecto. Después de colgar, me senté a la mesa del solarium con Gary y comí la primera comida real que había tenido en días. La sopa de pollo sabía a esperanza, el pan fresco a posibilidades. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gary. Voy a recordarles que no soy un callejero, dije. Soy una mujer que ha planeado para esto. ¿Y después? Miré por la ventana hacia el jardín perfecto de Becky, con sus flores plantadas en filas ordenadas y sus arbustos podados con precisión militar. Todo controlado, todo para mostrar. Después, van a aprender la diferencia entre ser necesitado y ser usado. El resto de la tarde pasó lentamente. Becky y Daniel regresaron de su almuerzo de los domingos, llenos de historias sobre los Thornton y sus planes para renovar su casa de verano. No mencionaron que había pasado 3 días sin comida adecuada. No preguntaron cómo había estado mi día. A las 8 en punto sonó el timbre. Escuché a Daniel abrir la puerta. ¿Puedo ayudarlo? Buenas noches. Soy James Morrison, de Colonial Insurance. Tengo una cita con la señora Callahan para revisar su póliza de seguro de hogar. Elías había sido siempre bueno con los detalles. ¿Seguro de hogar? La voz de Daniel sonaba confundida. Ella no es dueña de una casa. Oh, pero según nuestros registros, ella sí. ¿Podría hablar con ella, por favor? Hubo un silencio incómodo y luego pasos en las escaleras.
Becky apareció en mi puerta. «Mamá, hay un hombre abajo que dice que tienes una cita sobre seguro de hogar». «¿De qué estamos hablando?» «Ah, sí», dije calmadamente. «Hay algunas cosas de las que necesito ocuparme. Bajaré en un momento». Vi la confusión y el primer atisbo de alarma en sus ojos. Era el primer signo de que quizás no sabían tanto sobre mi situación como pensaban. Bajé las escaleras lentamente, usando mi bastón para equilibrarme, pero también para el efecto dramático. Elías estaba parado en el recibidor, vestido profesionalmente, con una sonrisa educada en su rostro joven. Pero sus ojos, esos ojos inteligentes que habían ayudado a Robert y a mí a planear para exactamente esta situación, me decían que entendía perfectamente lo que estaba pasando. «Señora Callahan», dijo, extendiéndome la mano, «gracias por hacer tiempo para mí esta noche». «Por supuesto, señor Morrison», respondí, jugando con su cobertura. «¿Por qué no hablamos en el solarium? Es más privado allí». Mientras caminábamos hacia el fondo de la casa, pude sentir a Becky y Daniel siguiéndonos con sus ojos, sus mentes trabajando furiosamente, tratando de entender qué estaba pasando. En el solarium, cerré la puerta y miré a Elías directamente. «Creo que es hora de activar las protecciones que Robert y tú pusieron en marcha», dije simplemente. Elías asintió lentamente. «Cuéntame qué ha estado pasando». Le conté todo otra vez, viendo cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando llegué a la parte sobre las galletas para perros, vi sus manos cerrarse en puños. «¿Tienes documentación de esto?», preguntó. «Empezaré mañana. Pero Elías, lo que más necesito ahora es asegurarme de que no puedan acceder a nada. Nada en absoluto. Puedo tener los documentos listos para el martes», dijo. «Pero necesito que entiendas. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Quedarán completamente excluidos». Miré a través del cristal hacia la casa donde Becky y Daniel probablemente estaban discutiendo qué había venido a hacer el consultor de seguros. Pensé en las galletas para perros, en las palabras de Daniel sobre los callejeros, en la forma en que habían hablado de mi muerte como si fuera una inconveniencia menor. «Elías», dije suavemente, «ellos ya me excluyeron. Solo estoy devolviendo el favor». Se fue media hora después, prometiendo llamarme al número de emergencia que Gary me había dado. Cuando regresé a la sala principal, Becky y Daniel estaban esperándome. «Mamá», dijo Becky, «¿de qué se trataba eso? ¿Qué casa?» Los miré a ambos, mi hija, que había decidido que yo era una carga, y su esposo, que había decidido que yo era menos que humana, y sonreí. «Oh, hay muchas cosas que no saben sobre mi situación», dije gentilmente. «Pero no se preocupen, se enterarán muy pronto». Esa noche, escribí en mi diario otra vez. Día 2. Hoy comencé a recordarles quién soy realmente. Elías está en camino. Los documentos estarán listos el martes. Gary trajo comida y un teléfono. Pero lo más importante, comencé a recuperar mi poder. Mañana empiezo a documentar todo. Cada palabra cruel, cada comida negada, cada momento en que me trataron como si fuera menos que humana. Van a aprender que los callejeros no solo sobreviven. A veces también cazamos. Cerré el diario y lo guardé, pero esta vez no lo escondí tan cuidadosamente. Después de todo, tenía una historia que contar y quería asegurarme de que alguien la encontrara cuando fuera el momento adecuado. La revolución había comenzado, pero las revoluciones más efectivas
son las que el enemigo no ve venir hasta que es demasiado tarde. El lunes por la mañana, desperté con una claridad mental que no había sentido desde antes del derrame. Tenía una misión ahora, y como cualquier buena bibliotecaria, sabía que todo se reducía a la documentación. Becky me trajo el desayuno, tostada seca y café aguado, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. La noche anterior los había dejado inquietos, y podía ver las preguntas girando en su cabeza como moscas alrededor de una lámpara. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó, pero su voz tenía esa calidad forzada que usaba cuando quería información. Muy bien, gracias, respondí, tomando un pequeño sorbo del café. Era horrible, pero sonreí como si fuera lo mejor que había probado. ¿Podrías traerme mis pastillas de la presión arterial? ¿Ya las tomaste esta mañana? No, no las he tomado. La miré directamente. Las tomo con el desayuno todos los días, siempre a la misma hora. Vi la irritación cruzar por su rostro. Mamá, a veces te confundes. ¿Ya las tomaste? Pero no las había tomado. Y ella lo sabía. Era otro pequeño ejercicio de control, otra forma de hacerme dudar de mi propia realidad. Pero esta vez, en lugar de discutir, simplemente asentí. Tienes razón, querida. Qué tonta soy. Pero mientras hablaba, presioné discretamente el botón de grabación en el pequeño dispositivo que Gary me había traído escondido en una caja de pañuelos. Era un regalo de su nieto, una grabadora digital del tamaño de una moneda que podía capturar horas de audio. Después de que Becky se fue a trabajar, saqué mi diario y escribí la primera entrada de documentación. Lunes, 8:15 a.m. Becky me negó mis medicamentos para la presión arterial, alegando que ya los había tomado cuando claramente no era así. Cuando la corregí, me acusó de estar confundida. Audio grabado. Hora exacta, 8:12 a.m. Era un comienzo pequeño, pero las bibliotecarias saben que las historias más importantes a menudo comienzan con detalles pequeños. Daniel bajó una hora después, vestido para el trabajo en su traje gris habitual. No me saludó. Rara vez lo hacía, pero pude escuchar cuando abrió la despensa y la cerró con llave otra vez. El sonido metálico era deliberadamente fuerte, como si quisiera asegurarse de que lo escuchara. ¿Daniel? Lo llamé desde el solarium. Se acercó a la puerta, pero no entró completamente. ¿Qué? ¿Podrías por favor no cerrar la despensa con llave? A veces me da sed durante el día y me gustaría poder tomar jugo. Hay agua del grifo, dijo cortamente. Puedes beber eso. Pero el médico dijo que debería mantenerme hidratada con más que solo agua, especialmente después del derrame. Vi algo desagradable brillar en sus ojos. Margaret, no vamos a discutir esto cada día. Las reglas son simples. Tú tienes que pedir si necesitas algo especial. No puedes simplemente ayudarte a ti misma con cualquier cosa que quieras. Pedir. Como si fuera una niña pidiendo permiso para tomar un vaso de jugo en la casa, donde se suponía que era bienvenida. Entiendo, dije suavemente, y presioné el botón de grabación otra vez. Después de que Daniel se fue, llamé a Gary usando el teléfono desechable. ¿Cómo va tu proyecto de documentación?, preguntó. Apenas comenzando, pero necesito tu ayuda con algo. ¿Podrías venir esta tarde? Hay algo que quiero que veas. Estaré allí a las 2. El resto de la mañana pasó en una observación cuidadosa. Conté exactamente cuántos pasos tenía que subir para llegar a mi medicamento.
Daniel había movido todas mis pastillas al baño del segundo piso, aunque mi dormitorio estaba en el primero. Medí exactamente cuánta comida había en mi pequeña nevera. 2 rebanadas de pan, media botella de agua y nada más. Pero lo más importante, escuché. Las paredes en las casas viejas de Savannah son gruesas, pero los conductos de aire llevan el sonido de maneras interesantes. Alrededor del mediodía, pude escuchar a Becky hablando por teléfono en la oficina de Daniel. No creo que sospeche nada, estaba diciendo. Ese hombre anoche la confundió un poco, pero está demasiado débil para hacer mucho al respecto. Sí, hablé con el tasador esta mañana. Dice que podríamos obtener al menos 800.000 por esta casa, especialmente si la renovamos un poco. No, ella no tiene dinero propio. Todo era de papá, y cuando ella se vaya, se detuvo abruptamente, como si hubiera recordado que yo podría estar escuchando. Pero era demasiado tarde. Había escuchado suficiente. Estaban tasando la casa. Mi casa. La casa que Robert me había dejado, que había sido nuestro hogar durante 20 años antes de que él muriera. Estaban haciendo planes para venderla como si yo ya estuviera muerta. Cuando Geri llegó a las 2, estaba lista para ella. «Necesito que seas testigo de algo», le dije, llevándola a la cocina. «Y necesito que lo grabes con tu teléfono». Le mostré la despensa cerrada con llave, explicándole cómo Daniel se aseguraba de cerrarla cada mañana. Le mostré mi nevera casi vacía, el armario del baño donde habían movido mis medicamentos, y le conté sobre la conversación telefónica que había escuchado. «Están tasando la casa, Geri. Ya están planeando venderla». Los ojos de Geri se llenaron de una furia fría. «Estos hijos de puta», murmuró, y esta vez no se disculpó por el lenguaje. «Hay más», le dije. «Escucha esto». Reproduje las grabaciones del día. Las mentiras sobre mis medicamentos, la conversación sobre el jugo, las partes que había logrado capturar de la llamada telefónica de Becky. Geri las escuchó con una expresión que se volvía más peligrosa con cada palabra. «Margaret», dijo cuando terminó, «esto es evidencia. Evidencia real de abuso y negligencia». «Lo sé, pero necesito más. Necesito un patrón documentado». «¿Cuánto tiempo crees que puedes hacer esto?» «El tiempo que sea necesario». Miré hacia la ventana, donde las azaleas de Becky florecían en tonos perfectos de rosa y blanco. Ellos creen que soy débil, que estoy confundida. Van a seguir mostrando su verdadera naturaleza, porque no creen que pueda hacer nada al respecto. Esa tarde, después de que Geri se fue, ocurrió algo inesperado. Escuché un coche en la entrada alrededor de las 4, demasiado temprano para que fuera Becky o Daniel. Miré por la ventana y vi un Honda Civic azul que reconocí inmediatamente. Tasha. Mi nieta tenía 28 años ahora. Trabajaba como asistente de investigación en Atlanta y rara vez venía a casa sin avisar. Pero ahí estaba, caminando hacia la puerta principal con esa forma lenta y pensativa que había tenido desde niña, cuando algo la preocupaba. «¡Abuela!», gritó cuando abrí la puerta. Pero cuando me abrazó, pude sentir cómo se tensó. Había perdido más peso del que pensaba, y probablemente se sentía en sus huesos. «Tasha, qué sorpresa maravillosa», dije. Y era verdad. De todos mis familiares, Tasha era la única que nunca me había hecho sentir como una carga. «Mamá no sabía que venía», dijo, mirándome con esos ojos marrones inteligentes que siempre habían visto demasiado. «Quería sorprenderte,
¿Estás bien? ¿Te ves delgada?, sugerí. Cansada. Y sí, delgada. La llevé al solarium y le preparé té con las bolsitas que Geri había traído. Mientras esperábamos a que se enfriara, Tasha me estudió con una intensidad que me recordó a mí misma a su edad. Abuela, ¿está todo bien aquí? Mamá dice que estás recuperándote bien, pero... ¿Pero? Cuando hablé contigo por teléfono la semana pasada, sonabas extraña. Y cuando llamé anoche, mamá no me dejó hablar contigo. Dijo que estabas dormida, pero eran solo las 8. Mi nieta siempre había sido perceptiva. Era una de las cosas que más amaba de ella. Tasha, dije cuidadosamente, si te dijera que las cosas no han sido exactamente como tus padres las han descrito, ¿me creerías? Vi algo cambiar en su expresión. Una especie de despertar cauteloso, como si hubiera estado esperando esta conversación sin darse cuenta. «Te creería», dijo simplemente. «Cuéntame». Así que le conté. No todo. No sobre Elías ni sobre mis planes. Pero le conté sobre Dolores, sobre la comida, sobre las cosas pequeñas y crueles que se habían acumulado durante las últimas semanas. La vi escucharme con una expresión que pasó de shock a horror y finalmente a algo que parecía vergüenza. «Oh, abuela», susurró cuando terminé. «No sabía. No tenía idea». «¿Cómo podrías saberlo? Tus padres son muy buenos controlando la narrativa». Tasha se quedó callada por un largo momento, mirando su té. Cuando finalmente habló, su voz era muy pequeña. Siempre supe que algo estaba mal, pero pensé que era solo... ya sabes, estrés por cuidarte después del derrame. Nunca pensé que fueran... ¿crueles? Crueles, aceptó. Abuela, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Ahora mismo, solo necesito que sepas la verdad. Y dudé, pero luego decidí arriesgarme. Si encuentras mi diario algún día, por favor léelo. Hay cosas que estoy escribiendo que alguien debería saber. ¿Tu diario? Está en el cajón de mi mesita de noche, bajo mis libros de crucigramas. Tasha asintió lentamente. Lo encontraré. Cuando Becky llegó a casa una hora después, encontró a Tasha conmigo en el solarium, compartiendo una cena improvisada que mi nieta había preparado con los ingredientes que había comprado de camino. «Tasha, qué sorpresa», dijo Becky, pero pude escuchar la tensión en su voz. «¿Por qué no me dijiste que venías?» «Quería sorprender a la abuela», dijo Tasha inocentemente. «Y es bueno que haya venido. Parece que no ha estado comiendo lo suficiente». «Ha estado comiendo bien», dijo Becky rápidamente. «Está a dieta del médico». Pero vi cómo Tasha miró el plato vacío frente a mí, luego la abundante cena que habíamos compartido, y luego la cara de su madre. Vi el momento exacto en que las piezas empezaron a encajar en su mente. Esa noche, después de que Tasha se fue a su antigua habitación y la casa se calmó, escribí en mi diario. Día 3. Tasha vino a casa inesperadamente. Creo que sospecha algo. Le dije dónde encontrar este diario. No estoy segura de si fue inteligente, pero mi nieta merece saber la verdad. Documenté 3 incidentes más hoy. Medicamentos negados, comida limitada, y escuché a Becky hablando sobre tasar la casa. La evidencia se está acumulando. Pero lo más importante, hoy vi algo cambiar en los ojos de Tasha. Vio a través de las mentiras de sus padres. No estoy completamente sola en esto. Mañana, Elías debería tener los documentos listos.
La trampa está casi lista para cerrarse. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque mi situación hubiera mejorado. Todavía estaba atrapada en la casa de mi hija, todavía sobreviviendo con las migajas que me permitían, sino porque finalmente tenía aliados reales y un plan que estaba tomando forma. Los callejeros, después de todo, rara vez cazan solos, pero cuando lo hacen, es porque han identificado exactamente el momento perfecto para atacar. El martes por la mañana, desperté sabiendo que ese momento había llegado. Elías había llamado al teléfono desechable a las 6 de la mañana. Su voz profesional, pero con un toque de emoción apenas contenida. «Los documentos están listos», había dicho simplemente. «¿Estás segura de que quieres proceder?» Pues nunca más he estado más segura de nada en mi vida. «Entonces prepárate. A partir de las 10 de la mañana, su mundo va a cambiar completamente». El desayuno esa mañana fue particularmente revelador. Becky me trajo tostada quemada y café frío, claramente apurada por llegar al trabajo. Daniel ni siquiera bajó. Simplemente gritó desde arriba que se iba directo a una reunión importante en el banco. «Mamá», dijo Becky mientras recogía su bolso, «el tasador va a venir hoy alrededor de las 2. Quédate en tu habitación mientras esté aquí, ¿de acuerdo? No queremos confundirlo con detalles innecesarios». Detalles innecesarios, como el hecho de que yo era la propietaria legal de la casa que estaban tasando. «Por supuesto, querida», dije dulcemente. No querría confundir a nadie. A las 10 en punto exactamente, empezó. Mi teléfono real, no el desechable, sonó con una llamada de mi banco. «Señora Callahan, soy James Fletcher de Coastal Trust Bank. Tengo algunos documentos que requieren su atención inmediata. ¿Podría venir hoy?» «Me temo que no puedo salir fácilmente», dije, asegurándome de que mi voz sonara frágil. «¿Sería posible que enviara a alguien?» «Por supuesto. Tendré a nuestro representante allí en 1 hora». 1 hora después, el timbre sonó. Abrí la puerta para encontrar a Elías parado allí, pero esta vez vestido como el abogado que era, con un maletín de cuero y una expresión seria. «Señora Callahan, soy Elías Benton de Benton & Associates. Tengo algunos documentos importantes que revisar con usted». Esta vez no había pretensión de ser un consultor de seguros. Esta vez, él era exactamente quien era, y yo era exactamente quien era. Una mujer que controlaba su propio destino. «Por favor, pase al solarium», dije. «Tenemos mucho que discutir». Elías extendió los documentos en la mesa como un general, desplegando mapas de batalla. Había notificaciones legales, formas de revocación, documentos del fideicomiso, y lo que más me gustó ver, una carta de cese y desista dirigida a Rebecca, Callahan Rhodes y Daniel Rhodes. «Todo está listo», dijo. «El fideicomiso irrevocable está completamente activado. Todas las cuentas bancarias han sido transferidas. La escritura de esta casa ha sido reorganizada. A partir de este momento, no tienen acceso legal a nada que sea tuyo». «¿Y si intentan contestar?» «No pueden. El fideicomiso fue establecido legalmente hace 3 años, con todas las firmas y documentación apropiadas. Tú eres la beneficiaria, y Tasha es la sucesora designada. Becky y Daniel…» Sonrió fríamente. «Becky y Daniel no aparecen en ninguna parte». Miré los documentos, cada página representando años de planificación cuidadosa entre Robert y Elías. Mi esposo había visto esto venir mucho antes que yo,
Había sabido que podría necesitar protección, no de extraños, sino de mi propia familia. «Hay una cosa más», dijo Elias, sacando una carpeta separada. «He presentado un reporte preliminar de abuso de ancianos con el Departamento de Servicios Familiares del Estado, con la evidencia que has recopilado, las grabaciones, la documentación fotográfica, el testimonio de la señora Knox. Tienen suficiente para comenzar una investigación». ¿Qué significa eso para ellos? Significa que van a tener visitantes muy pronto. Y significa que cualquier intento de retaliación contra ti será visto como intimidación de testigos. Firmé los documentos uno por uno. Cada firma una pequeña declaración de independencia. Mi mano temblaba ligeramente. No por miedo, sino por la adrenalina pura de finalmente actuar, después de semanas de ser pasiva. «¿Cuándo sabrán?», pregunté. «Daniel recibirá la primera llamada alrededor de las 2, cuando trate de acceder a lo que él cree que son tus cuentas bancarias para la reunión con el tasador. Las notificaciones legales formales serán entregadas a las 3. Elías empacó sus documentos con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «Margaret», dijo mientras se preparaba para irse, «¿estás preparada para lo que viene después? No van a tomar esto bien». «He estado preparándome para esto durante 72 años», dije. «Solo no lo sabía». Después de que Elías se fue, me senté en el solarium y esperé. A las 2 en punto, exactamente como había predicho, mi teléfono sonó. Era Daniel, y por primera vez en semanas, su voz no tenía ni rastro de condescendencia. «Margaret, ¿hay algún tipo de problema con tus cuentas bancarias? Estoy en una reunión con el tasador y el banco dice que no puedo acceder a nada. Dicen que todo ha sido transferido». «Oh», dije inocentemente. «¿Transferido? ¡Qué extraño!». «No es extraño, es imposible. Tú no tienes acceso a computadoras, no tienes transporte, no has salido de esta casa en semanas. ¿Cómo podrías transferir algo?». «Tal vez», dije suavemente. «No sabes tanto sobre mi situación como pensabas». Hubo un silencio largo y tenso. Cuando Daniel habló otra vez, su voz tenía una calidad diferente. Peligrosa. «¿Qué has hecho?». «He recordado que no soy un callejero, Daniel. Soy una mujer que planifica con anticipación». Colgó sin decir otra palabra. A las 3 en punto, un mensajero llegó con las notificaciones legales. Las recibí en la puerta, firmé por ellas con una sonrisa y las puse cuidadosamente en la mesa del recibidor, donde Becky y Daniel no podrían evitar verlas cuando llegaran a casa. El tasador llegó a las 3:30, confundido y agitado. Daniel había cancelado la cita abruptamente, murmurando algo sobre problemas legales inesperados. El hombre me preguntó si sabía algo sobre el problema. «Oh, sí», dije alegremente. «No hay problema en absoluto. Simplemente resultó que esta casa no está disponible para venta. Nunca lo estuvo, en realidad». La verdadera tormenta llegó a las 5, cuando Becky y Daniel volvieron a casa juntos. Podía muy escuchar sus voces subiendo de volumen, incluso antes de que abrieran la puerta. «Tiene que haber una explicación. Imposible que haya hecho esto sola. Alguien se está aprovechando de ella». Entraron como un huracán, con Becky sosteniendo las notificaciones legales y Daniel con su teléfono pegado a la oreja, claramente tratando de llamar a abogados. «Mamá», dijo Becky, su voz temblando entre furia y pánico. «¿Qué significa esto?». Agitó los papeles en mi cara.
Dice que has revocado todos los poderes legales, que has puesto todo en algún tipo de fideicomiso, que no tenemos acceso a nada. Significa exactamente lo que dice, respondí calmadamente. Pero es imposible. Estás enferma, confundida. ¿Estoy confundida?, la interrumpí. ¿O es que ustedes asumieron que porque había tenido un derrame cerebral, había perdido la capacidad de pensar? Daniel finalmente colgó su teléfono y se acercó a mí con una expresión que nunca había visto antes. Era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente. Margaret, dijo, y por primera vez su voz no tenía nada de condescendencia. Necesitas explicarnos exactamente qué está pasando. ¿Necesito? Lo miré directamente. Daniel, durante semanas me has tratado como si fuera menos que humana. Me negaste comida, me negaste medicamentos, me negaste dignidad básica. Y todo el tiempo estaban haciendo planes para vender mi casa, gastar mi dinero, vivir de mi muerte. Nunca dijimos, ella puede sobrevivir, como un callejero. Cité sus palabras exactas y vi cómo la sangre se drenaba de su cara. ¿Pensaste que no te había escuchado? Becky se dejó caer en una silla, mirando los documentos legales como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Mamá, esto no puede ser legal. Estás enferma. No puedes tomar estas decisiones. Becky, dije, y mi voz tenía una firmeza que no había usado con ella en años. Estos documentos fueron preparados hace 3 años, cuando estaba en perfecta salud mental. Tu padre y yo vimos esto venir mucho antes de que ustedes se dieran cuenta de que lo estaban haciendo. Pero somos tu familia, susurró. ¿Lo son? La miré directamente. Porque las familias no dejan que sus miembros pasen 3 días comiendo galletas para perros. Las familias no planean secretamente vender la casa de alguien mientras esa persona todavía vive en ella. Las familias no hablan de la muerte de alguien como si fuera una conveniencia financiera. Daniel había estado revisando los documentos con creciente desesperación. Tiene que haber una manera de contestar esto. Podemos probar que estás siendo manipulada. ¿Por quién?, pregunté. ¿Por el abogado que ayudó a Robert y a mí a planear esto hace años? ¿Por la vecina que fue testigo de su negligencia? ¿O por mí misma, cuando finalmente decidí dejar de permitir que me trataran como si fuera invisible? Me levanté de mi silla, usando mi bastón para equilibrarme, pero manteniéndome erguida y fuerte. Tienen una decisión que tomar, dije. Pueden aceptar que me subestimaron, tratar de hacer las paces y tal vez, encontrar una manera de reconstruir algún tipo de relación familiar. O pueden seguir peleando esto, en cuyo caso descubrirán que tengo mucha más evidencia de negligencia y abuso de la que han visto hasta ahora. ¿Estás amenazándonos? La voz de Daniel era peligrosamente baja. No, dije simplemente. Les estoy dando la misma cortesía que ustedes me dieron a mí. Una elección clara sobre su futuro. Esa noche, escribí en mi diario por última vez en la casa de Becky. Día 4. La trampa se cerró perfectamente. Daniel no puede acceder a nada. Las cuentas, las inversiones, la casa, nada. Becky está en shock. Finalmente entendiendo que su madre no era la anciana, indefensa que pensaban. Elías ejecutó todo sin problemas. Los documentos están en orden. La investigación de abuso de ancianos está en marcha. Y por primera vez en semanas, tengo control total sobre mi vida otra vez. Mañana, Kerry viene a buscarme. Ya es hora de que me vaya de aquí.
Nunca más volveré a permitir que alguien me trate como un callejero. Porque resulta que los callejeros no solo sobreviven, a veces también ganan. Cerré el diario y lo dejé abierto en la mesa. Quería asegurarme de que Tasha lo encontrara fácilmente cuando viniera a buscar sus cosas de la infancia, como había dicho que haría. Mi nieta merecía conocer toda la historia. Y merecía saber que a veces las abuelitas pueden ser mucho más peligrosas de lo que nadie imagina. Pero primero, tenía que desaparecer. Gary llegó a las 7 de la mañana del miércoles, exactamente como habíamos planeado. Becky y Daniel habían salido temprano, él a reunirse con abogados desesperadamente, ella a la galería donde pretendería que su mundo no se había desmoronado durante la noche. No habían hablado conmigo desde la confrontación del día anterior, lo cual hacía todo mucho más fácil. ¿Estás lista, cielo?, preguntó Gary, cargando la primera de mis pocas maletas hacia su Toyota Camry. He estado lista desde hace semanas, respondí, tomando una última mirada al solarium donde había pasado tantas horas planeando mi escape. Solo no sabía hacia dónde iba. El apartamento que Elías había encontrado estaba a solo 15 minutos de distancia, en un complejo modesto cerca de la biblioteca donde había trabajado durante 30 años. Era pequeño, un dormitorio, una cocina diminuta, un salón que daba hacia un jardín comunitario, pero tenía algo que la casa de Becky nunca había tenido. Era mío. Es perfecto, dije mientras Gary me ayudaba a instalar mis cosas. Es exactamente perfecto. ¿Y estás segura de que no quieres que me quede?, se preguntó, organizando mis medicamentos en el botiquín del baño. ¿Al menos las primeras noches? Gary, querida, he sobrevivido 72 años, un matrimonio, 2 hijos, 30 años dirigiendo una biblioteca llena de adolescentes y 3 semanas siendo prisionera en la casa de mi propia hija. Creo que puedo manejar unas noches sola. Pero mientras hablaba sonó mi teléfono. Era Tasha. Abuela, ¿dónde estás? Vine a Pool a almorzar contigo y mamá dice que no estás en la casa. Parece realmente alterada. Estoy en mi nuevo apartamento, dije simplemente. Te mandaré la dirección por mensaje. ¿Tu nuevo apartamento? Abuela, ¿qué está pasando? Ven y te explico todo. Mientras esperaba a Tasha, Elías llegó con las últimas piezas del rompecabezas. Tenía un folder grueso bajo el brazo y una expresión satisfecha que no había visto desde que era estudiante y acababa de resolver un problema particularmente complicado. Las cerraduras de la casa se cambiaron a mediodía, informó, sentándose en mi pequeño sofá nuevo. Como propietaria legal, tienes derecho absoluto a controlar el acceso. También he cancelado todas las tarjetas de crédito que estaban en cuentas a tu nombre. ¿Qué significa eso para ellos? Significa que cuando regresen a casa esta noche, no podrán entrar. Y significa que Daniel descubrió esta mañana que su tarjeta de crédito empresarial, que aparentemente habías estado financiando con una línea de crédito contra tu casa, fue declinada durante su almuerzo con los abogados. No pude evitar sonreír. ¿En serio? En serio. Al parecer causó bastante escena en el restaurante. Tasha llegó 20 minutos después, con los ojos rojos y una expresión de confusión total. La abracé en la puerta, sintiendo cómo se aferraba a mí como había hecho cuando era pequeña, y algo la habían asustado. Abuela, encontré tu diario, susurró. Lo leí todo. No sabía... Nunca imaginé que fueran tan... ¿Crueles?, sugerí gentilmente. Monstruosos. Su voz se quebró.
¿Realmente te dieron galletas para perros? Solo una vez. Después de eso, encontré mejores opciones. La llevé adentro e introduje a Elías, quien le explicó la situación legal con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con familias en crisis. Pude ver cómo Tasha procesaba cada revelación, que sus abuelos habían planeado esto años atrás, que su abuela había documentado meticulosamente el abuso, que sus padres no tenían ningún derecho legal a nada de lo que habían asumido que era suyo. ¿Qué va a pasar con ellos?, preguntó finalmente. Eso depende de ellos, dijo Elías. Si aceptan la situación y se disculpan genuinamente, Margaret podría considerar algún tipo de reconciliación. Si siguen peleando, interrumpí. Van a descubrir que su comportamiento se vuelve muy público muy rápidamente. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, saqué mi laptop, una que había comprado discretamente la semana anterior, y le mostré el documento que había estado escribiendo durante los últimos días. Era una carta dirigida a nadie en particular, titulada para cualquiera que piense que los ancianos son invisibles. Gary la va a publicar en su blog esta noche, expliqué. Tiene bastantes seguidores en la comunidad local y tengo la sensación de que la historia va a resonar con mucha gente. Tasha leyó la carta en silencio, sus ojos volviéndose más grandes con cada párrafo. Era una versión cuidadosamente editada de mi experiencia, sin nombres, pero con detalles suficientes para que cualquiera que conociera a nuestra familia pudiera conectar los puntos. Me trataron como un callejero, terminaba la carta. Pero los callejeros sobreviven, y a veces nos recordamos a nosotros mismos y al mundo que nunca fuimos tan indefensos como la gente pensaba. Va a causar furor, murmuró Tasha. Esa es la idea. Mi nieta me miró con una expresión que no había visto antes. Era respeto, mezclado con algo que parecía asombro. Abuela, eres increíble. Oh, no, dije suavemente. Solo soy una mujer que finalmente se cansó de ser invisible. Tasha se quedó para cenar, nuestro primer comida familiar real en meses, y luego se fue, prometiendo volver al día siguiente. Después de que se fuera, me senté en mi pequeña sala, rodeada por mis libros y mis recuerdos, y por primera vez en semanas, me sentí completamente en paz. Mi teléfono sonó alrededor de las 8. Era Becky, y su voz sonaba histérica. «Mamá, no podemos entrar a la casa. Las cerraduras han sido cambiadas. Hay una carta pegada en la puerta. Y Daniel dice que todas nuestras tarjetas de crédito fueron canceladas. ¿Dónde estás?» «Estoy en casa», dije simplemente. «¿Qué? ¿Qué casa?» «Esta es tu casa». «No, Becky, esa nunca fue mi casa. Era la casa donde ustedes me permitían quedarme mientras planeaban mi muerte». «Eso no es verdad». «¿No? Entonces explícame por qué tenían un tasador viniendo a evaluar una casa que creían que era mía. Explícame por qué Daniel habló sobre cuánto dinero podrían conseguir cuando yo me fuera. Explícame las galletas para perros, Becky». Hubo un silencio largo. Cuando Becky habló otra vez, su voz era pequeña y rota. «Mamá, por favor, podemos solucionar esto. Podemos hablar. Pueden leer la carta que está en la puerta», dije. «Explica todo lo que necesitan saber». «¿Qué carta?» «La que les dice exactamente cómo me trataron y exactamente por qué decidí recordarles que nunca fui la mujer indefensa que pensaban que era». Colgué el teléfono y lo apagué. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente.
La carta de Gary se publicó al día siguiente y, tal como había predicho, causó furor. Para el viernes por la mañana, había sido compartida cientos de veces en las redes sociales locales. Para el lunes, una reportera del Savannah Morning News me había contactado para una entrevista. «Señora Callahan», dijo la reportera, una mujer joven llamada Sarah Chen. «Su historia ha resonado con mucha gente. ¿Hay algo específico que quiere que la gente entienda?» «Quiero que entiendan que el abuso de ancianos no siempre se ve como violencia obvia», dije. «A veces se ve como cuidado. A veces se ve como familia haciendo lo mejor para alguien. Pero cuando te quitan tu dignidad, tu comida, tu voz, eso no es amor. Eso es control». «¿Y qué les dirías a otras personas en situaciones similares?» «Les diría que documenten todo, que busquen aliados y que recuerden que ser vulnerable no significa ser indefenso». La entrevista se publicó el miércoles siguiente, acompañada por una investigación más amplia sobre abuso de ancianos en familias acomodadas. El artículo no mencionaba a Becky y Daniel por nombre, pero tampoco necesitabas hacerlo. Savannah es una ciudad pequeña y la gente habla. Para el viernes de esa semana, Tasha llamó con noticias. «Abuela, papá perdió su trabajo en el banco. Aparentemente, la mala publicidad y el hecho de que había estado usando tu línea de crédito para gastos de negocios sin autorización apropiada. ¿Y tu madre?» La galería le pidió que tomara un descanso indefinido. Al parecer, varios clientes importantes cancelaron eventos después de que la historia se viralizó. No sentí satisfacción al escuchar esto. Solo una especie de justicia tranquila y fría. «¿Han tratado de contactarte?», pregunté. «Papá ha estado llamando a abogados. Mamá ha estado llorando mucho. Pero abuela, hay algo más». «¿Qué?». «Quiero dejar mi trabajo en Atlanta. Quiero venir a vivir contigo, al menos por un tiempo. He estado pensando en regresar a la escuela, tal vez estudiar trabajo social. Y quiero ayudar a contar historias como la tuya». Sentí algo cálido extenderse por mi pecho. No era triunfo. Era algo mejor. Era esperanza. «Me encantaría tenerte aquí», dije. «Pero no por culpa o pena. Solo si es realmente lo que quieres». «Es lo que quiero», dijo firmemente. «Es lo que debería haber hecho desde el principio». Esa noche, saqué un diario nuevo, uno que había comprado para reemplazar el que había dejado para Tasha, y escribí mi primera entrada en mi nueva vida. Día 12 de libertad. Tasha viene a vivir conmigo, no como refugio de sus padres, sino como elección de construir algo nuevo juntas. Becky y Daniel están enfrentando las consecuencias de sus acciones. No las busqué, pero tampoco las voy a evitar. Lo más extraño, no siento ira hacia ellos. Solo una especie de tristeza fría por las personas en que se convirtieron y un alivio profundo de que ya no tengo que fingir que su crueldad era amor. Mañana, Tasha y yo vamos a la biblioteca a ver sobre trabajo voluntario. Es hora de empezar el siguiente capítulo. Cerré el diario y lo puse en mi mesita de noche. Afuera podía escuchar los sonidos nocturnos de Savannah. Grillos, tráfico distante, el viento suave a través de las magnolias. Por primera vez en meses, esos sonidos no me parecían amenazantes. Parecían llenos de posibilidades. Los callejeros, después de todo, siempre saben cómo encontrar su camino a casa. Pero lo que no había esperado era que mi camino a casa me llevaría de vuelta al lugar donde todo había comenzado. La biblioteca.
3 meses habían pasado desde que me mudé a mi apartamento. Tasha había llegado de Atlanta con 2 maletas y una determinación feroz de ayudar a contar historias que importan, como ella lo decía. Se había inscrito en un programa de maestría en trabajo social en la Universidad de Georgia Campus Savannah, pero más importante, se había convertido en mi compañera en algo que ninguna de las dos había esperado: una misión. Todo comenzó con una llamada de la bibliotecaria actual, Patricia Williams, una mujer enérgica de 50 años que había tomado mi posición cuando me retiré. «Margaret», había dicho, «¿podrías venir a la biblioteca? Hay algo que me gustaría discutir contigo. Si en la biblioteca había cambiado en los 5 años desde mi retiro, pero los huesos del lugar seguían siendo los mismos. Los mismos estantes altos de roble, las mismas ventanas que dejaban entrar la luz dorada de Savannah por las tardes, el mismo olor a libros viejos y posibilidades nuevas que había sido el perfume de mi vida laboral durante 30 años. «Hemos estado recibiendo muchas llamadas», me explicó Patricia mientras caminábamos hacia mi antigua oficina. «Desde que tu historia se publicó en el periódico, personas mayores de toda la ciudad han estado viniendo aquí, queriendo hablar, no necesariamente sobre libros». ¿Sobre qué entonces? Sobre sus propias historias, sobre situaciones familiares complicadas, sobre sentirse invisibles. Patricia se detuvo y me miró directamente. «Margaret, creo que has tocado algo que mucha gente había estado guardando en silencio». Tenía razón. En las semanas siguientes comenzó un flujo constante de visitantes a mi pequeño apartamento. Primero fue Eleanor Hutchins, una mujer de 80 años cuyo hijo había estado manejando sus finanzas y había vendido su coche sin consultarla. Luego vino Robert Chen, irónico que compartiera el nombre de mi difunto esposo, cuyos nietos adultos habían decidido que era demasiado peligroso para él vivir solo y habían comenzado a vender sus posesiones para su propio bien. «Lo que necesitamos», dijo Tasha después de nuestra 5ª visita en una semana, «es un lugar donde la gente pueda reunirse. Un grupo de apoyo, pero también algo más». «¿Qué tienes en mente?» «Un lugar donde las personas puedan aprender sobre sus derechos legales, documentar sus experiencias, si es necesario, y simplemente ser escuchadas». La idea tomó forma rápidamente. Patricia nos ofreció una sala de conferencias en la biblioteca los jueves por la tarde. Elías se ofreció como voluntario para dar una charla mensual sobre protección de activos y derechos legales. Geri, que resultó tener un talento natural para la organización, se convirtió en nuestra coordinadora no oficial. Pero fue el nombre lo que realmente capturó la esencia de lo que estábamos haciendo. Tasha lo sugirió durante una de nuestras sesiones de planificación. «¿Qué tal el proyecto callejero?» «¿El proyecto callejero?», pregunté. «Piénsalo, abuela. Todos aquí han sido tratados como callejeros por sus propias familias. Pero los callejeros sobreviven. Los callejeros se adaptan. Los callejeros encuentran maneras de prosperar, incluso cuando el mundo dice que no tienen valor». Me gustó mucho. Nuestro primer encuentro oficial del proyecto callejero fue un jueves de octubre, cuando las hojas de los robles comenzaban a dorar y el aire tenía esa calidad cristalina que hace que Savannah parezca una ciudad de cuentos de hadas. Esperábamos tal vez 10 personas. Aparecieron 25. «Buenas tardes», dije, parada frente a la sala llena de rostros que habían visto demasiado y esperado demasiado poco. «Mi nombre es Margaret Callahan, y durante 3 semanas de mi vida
Mi familia me trató como un callejero. Conté mi historia otra vez, pero esta vez no era para el periódico o para justificar mis acciones. Era para mostrarle a la gente en esa sala que no estaban solos, que sus experiencias importaban y que ser vulnerable no significaba ser indefenso. Después de mí, Eleanor habló sobre su hijo y el coche. Robert Chen habló sobre sus nietos y sus posesiones. Una mujer llamada María González, cuya nuera había comenzado a interceptar su correo, leyó una carta que había escrito pero nunca enviado. Pero fue la última oradora quien realmente marcó el tono para todo lo que vendría después. Se llamaba Joyce Washington. Tenía 76 años y había estado viviendo en silencio, con abuso emocional de su hija, durante 5 años. Pensé que era solo yo, dijo. Su voz apenas un susurro al principio, pero volviéndose más fuerte con cada palabra. Pensé que tenía que ser agradecida porque mi hija me cuidaba. Pero escuchar a la señora Callahan, me di cuenta de que cuidado y control no son la misma cosa. Esas palabras se convirtieron en nuestro mantra no oficial. Cuidado y control no son la misma cosa. Los encuentros crecieron. Para diciembre, teníamos que reservar el auditorio principal de la biblioteca. Para febrero, Patricia Batty había conseguido una donación para comprar una grabadora profesional y comenzamos a documentar las historias formalmente, no con nombres reales, pero con suficientes detalles para crear un archivo de experiencias que podría ayudar a otros. Fue durante una de estas sesiones de grabación que conocí a la persona que cambiaría todo otra vez. Se llamaba Dr. Amanda Pierce y era profesora de gerontología en la Universidad de Georgia. Había escuchado sobre nuestro proyecto y quería saber si estaríamos interesados en colaborar en un estudio formal sobre abuso de ancianos en familias de clase media. Lo que están haciendo aquí es único, me explicó después de observar uno de nuestros encuentros. La mayoría de los estudios sobre abuso de ancianos se enfocan en instituciones o negligencia obvia, pero ustedes están documentando algo mucho más sutil y, creo, mucho más común. ¿Y qué quiere hacer con esa documentación? Quiero ayudarlos a convertirla en cambio real. Política, educación pública, programas de entrenamiento para trabajadores sociales. Su historia personal, Margaret, podría convertirse en un modelo para ayudar a miles de personas. La colaboración con la universidad trajo recursos que nunca habíamos imaginado. Estudiantes graduados que podían ayudar con la investigación. Acceso a bases de datos legales. Conexiones con legisladores estatales que estaban interesados en fortalecer las leyes de protección de ancianos. Pero también trajo algo más. Legitimidad. De repente, no éramos solo un grupo de ancianos quejándose en una biblioteca. Éramos participantes en un estudio académico formal, contribuyentes a una base de conocimiento que podría cambiar vidas. Fue durante esta época que recibí la llamada que había estado tanto esperando como temiendo. ¿Mamá? La voz de Becky sonaba pequeña y rota. ¿Podrías hablar conmigo? No había hablado con Becky o Daniel en 6 meses. Sabía por Tasha que habían perdido sus trabajos, que habían tenido que vender su casa grande y mudarse a un apartamento. Sabía que Daniel había comenzado terapia para manejo de ira y que Becky había estado viendo a un consejero sobre problemas familiares. Puedo hablar, dije cuidadosamente, pero no voy a fingir que lo que pasó no pasó. No quiero que finjas nada. Solo, ¿podríamos reunirnos en algún lugar neutral? Nos encontramos en el jardín de la biblioteca una semana después. Becky llegó sola. Aparentemente,
Daniel no estaba listo para verme aún, y se veía años mayor de lo que había envejecido en realidad. Había perdido peso, y sus ojos tenían esa calidad vidriosa de alguien que había estado llorando mucho. «Mamá», comenzó, «he estado yendo a terapia, hablando sobre lo que hicimos, lo que yo hice. ¿Y qué has aprendido? Que tenía tanto miedo de perderte que terminé tratándote como si ya estuvieras perdida». Su voz se quebró. «Y que confundí controlar tu vida con cuidar de ti. Cuidado y control no son la misma cosa. Nuestro mantra había llegado a casa. Becky», dije suavemente, «¿sabes por qué dolió tanto? ¿Porque fue cruel? Porque vino de ti». La miré directamente. Si un extraño me hubiera tratado así, habría sido terrible. Pero tú eras mi hija. Se suponía que me amaras, no que me manejaras. Becky lloró entonces. Realmente lloró, de una manera que no había visto desde que era niña. «¿Hay alguna manera?», susurró, «¿alguna manera de que podamos intentar otra vez?» «Tal vez», dije, «pero tendría que ser diferente, completamente diferente». «¿Cómo?». «Tendrías que aceptar que soy una adulta completa, capaz de tomar mis propias decisiones. Tendrías que entender que ayudar no significa controlar. Y tendrías que ganarte mi confianza otra vez, no simplemente esperar que la olvide, porque eres mi hija». Becky asintió, secándose los ojos. «¿Estarías dispuesta a intentarlo? ¿Lentamente?» «Podríamos empezar con almorzar una vez al mes», dije, «en territorio neutral, y veríamos cómo va». Pero había algo más que necesitaba decirle. «Becky, quiero que entiendas algo. No importa lo que pase entre nosotras, no voy a parar lo que estoy haciendo ahora. El proyecto callejero, el trabajo con la universidad, ayudar a otras personas. Esa es mi vida ahora. No soy solo tu madre. Soy Margaret Callahan y tengo mi propio propósito». «Lo entiendo», dijo. «Y mamá, estoy orgullosa de ti, por lo que has construido, por cómo te defendiste. Debería haber estado orgullosa desde el principio». 6 meses después, en una tarde de primavera cuando las azaleas estaban en plena floración, me encontré parada frente a un grupo de niños de primer grado en la sección infantil de la biblioteca. Tasha estaba sentada en una silla pequeña a mi lado, sosteniendo el libro que acabábamos de terminar de leer. Era un cuento que había escrito durante el invierno, inspirado por todo lo que había aprendido durante mi año de transformación. Se llamaba La gata callejera que sabía su valor, y era sobre un gato mayor que había sido abandonado, pero que encontró una nueva familia entre otros animales que también habían sido subestimados. «¿Señora Margaret?», preguntó una niña pequeña con coletas desiguales. «¿Por qué la gata no se quedó enojada con la familia que la abandonó?». Era una pregunta profunda de alguien tan joven. «¿Por qué?», dije, pensando cuidadosamente. A veces la mejor venganza es construir una vida tan buena que ya no necesites venganza. ¿Y la gata era feliz al final? La gata era más que feliz, dije. Era libre. Después de que los niños se fueron, me senté en mi antigua silla detrás del mostrador de circulación, con Tasha organizando libros a mi lado. Mi bastón descansaba contra la mesa, ya no un símbolo de debilidad, sino simplemente una herramienta que necesitaba a veces. «Abuela», dijo Tasha, sin levantar la vista de los libros, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿De haberlos cortado tan completamente? «No me arrepiento de protegerme a mí misma», dije.
Pero me alegra que tu madre haya encontrado la manera de cambiar. No todos pueden hacer eso. ¿Y papá? Daniel aún no había llegado al punto donde podía disculparse. Según Becky, estaba mejorando, pero lentamente. Algunos daños toman más tiempo en sanar. Tu padre tal vez algún día entienda lo que hizo, dije. Pero no voy a pasar el resto de mi vida esperando a que lo haga. Esa noche escribí en mi diario, el nuevo, el que documentaba mi vida real, no la que había sido impuesta sobre mí. Un año después, el proyecto callejero ahora tiene 87 miembros regulares. La universidad quiere expandir nuestro programa piloto a otras ciudades. 3 familias han cambiado sus dinámicas abusivas después de que los ancianos documentaron sus experiencias y buscaron ayuda legal. Becky y yo almorzamos una vez al mes. Está aprendiendo a verme como una persona completa, no solo como su madre. Es un proceso lento, pero real. Tasha se graduará el próximo mes y quiere comenzar un programa de defensa de ancianos. Dice que quiere asegurarse de que otras abuelas no tengan que volverse peligrosas para protegerse. Pero lo más importante, me desperté esta mañana sintiéndome como Margaret Callahan otra vez. No como la madre de alguien, no como la carga de alguien, no como la víctima de alguien, solo como yo misma. Resulta que eso era todo lo que necesitaba desde el principio. Cerré el diario y lo puse en mi mesita de noche, al lado de una foto nueva. Tasha y yo en la biblioteca, rodeadas por los miembros del proyecto callejero, todos sonriendo como personas que habían encontrado su camino de vuelta a casa. Afuera, podía escuchar los sonidos familiares de Savannah asentándose en la noche. Pero esta vez, no sonaban como amenazas o como soledad. Sonaban como posibilidades, como historias aún por escribir, como vidas aún por vivir plenamente. Los callejeros, después de todo, no solo sobreviven. A veces prosperan y a veces ayudan a otros a recordar que ellos también tienen garras. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.